Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. estás? Hola, Paula. María, ¿cómo estás? Koikele, join me como mi co-host. Paula María, te presento a Koikele, te presento a Lady. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy feliz de compartir este espacio con ustedes que estuvimos preparando desde hace días. Sí. Gracias, de verdad. Para mí es una alegría reencontrarme nuevamente con tanta gente querida. Sí, has creado mucha expectativa, muchas personas te quieren mucho, sos una persona muy respetada, muy querida, muy apreciada por todo lo que ha hecho por Nicaragua y por toda la población del continente, Venezuela, Cuba. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Hoy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchachas. ¿Cómo están? Bueno, y muchachos. Muchachas Muchas y gracias. muchachos, sí. Sí, está Mabel, creo, por ahí. Buenas noches a todos, Paula. Muchísimas gracias. Yo te admiro muchísimo. Muchas Gracias por estar. gracias. Sí, bueno, esta noche no vamos a tomarnos mucho tiempo, ya vamos a compartir con la red que estamos aquí. Entonces recibimos con mucho honor, como decía, ah, en el espacio de Somos la Resistencia. Soy de Estelí y tengo como co-host a Coy. Muchas gracias, Coy, por acompañarnos esta noche. Te lo agradecemos mucho. Paula María es una amiga de Nicaragua, es una súper embajadora, fue embajadora representante permanente de la Argentina ante la OEA, es una abogada, diputada, legisladora y embajadora. Fue como miembro del Partido PRO, sirvió bajo el gobierno del presidente Macri. Paula María nació en Buenos Aires, es hermana, Ujú, es hija, la ujú, tercera de un matrimonio. ujú, Dice que viene de una familia muy matriarcal, que de muchas mujeres. ujú, Paula se graduó muy joven de su carrera de abogado, se juntó a un partido muy tradicional, el Partido Federalista, pero después emigró a un partido creciente que era con Macri, que era el PRO, y su carrera como político nació. Como legisladora, empieza como representante de Buenos Aires. Paula María es una pro mujer muy conocida por ese avalarte que ella usa y le gusta mucho la expresión de Madeleine Bright que dice que debe de haber un infierno especial para la mujer que no ayuda a otras mujeres. Me encanta. ujú. Así es. Y en esa misma entrevista que hiciste con un muchacho venezolano, aseverabas que has sido una persona muy confiada y que eso te ha costado unas cuantas lágrimas en tu vida. Me identifiqué mucho con eso. Me pareció que yo creo también he tenido ese debilidad o una gran cualidad, no sé cuál es, y me identifiqué mucho con esa descripción. Gracias por ser una gran trabajadora por la justicia y por los derechos humanos en América Latina. Gracias por defender a Nicaragua, especialmente a los pueblos bajo dictadura en la América Latina como Cuba y Venezuela. Te lo agradecemos. Les presento esta noche a nuestra amiga, les presento a la embajadora Paula María Bertol y nuestra monimboseña honoraria y nicaragüense adoptada. Buenas noches, bienvenida. Pero muchísimas gracias. Qué maravilla de presentación. Y acá mi gata también festeja. Ya la oí, qué linda. Es como un bebé a veces, pero justamente se puso a hablar cuando Esteli terminó de presentarme. Ya me había olvidado de esa entrevista, pero Bella. me emocionó, sí, muy lindo todo lo que dijiste. Sobre todo me hizo acordar a mis hermanas, a mis tías, a mi madre, porque en la familia, tanto de mi papá como de mi mamá, había muchas mujeres y yo siempre me defino como una pro mujer, ¿no? Como que creo que estamos
dispuestas, algunas de nosotras, a crear una cadena que sea más fuerte que el amor, y sostenernos también entre nosotras, porque yo creo que todavía en el siglo XXI vivimos muchas inequidades, muchas injusticias, en la política se ve mucho, pero en todas las sociedades todavía falta un gran avance, sobre todo las sociedades de América. Así que me gusta poder em, dar mi testimonio. Vos decías que, que por ser tan confiada, tal vez eso me hizo derramar muchas lágrimas, pero también yo creo que dar confianza es uno de los más grandes tesoros que uno tiene. Y el que lo valora está ahí adentro y em, lo sabe respetar y también creo que ser una persona que confía me ha dado los mejores momentos de mi vida. Yo siempre digo, no me ha ido nada mal por confiar, al contrario de los que dicen yo no confío en nada ni en nadie. Así que creo que me dio más cosas buenas que malas. Me alegro mucho que haya hecho esa aclaración. A mí me dejó pensando mucho y le di muchas vueltas y me impresionó muchísimo que lo hubieras dicho. Bueno, vamos a entrar directo a los dos temas que quería tocar con vos. Este, no tenemos una hora, vamos es una especie de town hall. Vos sos experta en los espacios. Mm. Y lo primero que vamos a hablar sería, Pablo María, si no te molesta, es de la opinión que tenés acerca de las expropiaciones que han sucedido en Nicaragua recientemente y especialmente pues dos que llaman mucho la atención. Venimos desde apropiarse de la sede de la OEA y hasta recientemente de la UCA, una universidad superior jesuita, y el INCAE, una escuela de negocios de estudio superior. Y pues va contra todos los derechos o el derecho de la propiedad, que es parte del derecho de todas personas, de las personas, de usar, gozar, disfrutar y disponer de tus propios bienes. Ya no somos dueños de nuestros bienes, estamos bajo el peligro de perderlos. Bueno, de Steli, la verdad es que debo decir que ya no me sorprenden las noticias que voy siguiendo de lo que ocurre en Nicaragua para sentir que puedo acompañarlos un poco más y que al enterarme de lo que pasa también puedo alzar la voz para denunciar la privación permanente a la libertad que sufren todos los nicaragüenses y el despojo arbitrario de la nacionalidad, de la propiedad, en el caso que vos estás describiendo. Yo creo que la confiscación, que por supuesto es ilegal, del INCAE, ¿no?, que es el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, es típico de lo que hacen y llevan adelante los regímenes totalitarios. Y ustedes me han escuchado decir en la OEA y mucho después también, y hasta el día de hoy, que Nicaragua está gobernada por una pareja de opresores, de dictadores que se creen dueños del poder y como tales se creen propietarios, no mandatarios, ¿no? Porque cuando em, los políticos llegan a un espacio de poder, en realidad deberían estar obedeciendo un mandato de los dueños del poder, que es el pueblo. El pueblo es el que tiene en su origen ese poder, que se los da por un rato, no les firma un cheque en blanco a los gobernantes, pero esto justamente es lo que no está pasando en Nicaragua. De ahí a que muchos creemos y sostenemos que es una dictadura, con lo cual también estas acciones de tomar las casas de los que despojaron arbitrariamente de la nacionalidad, como pasó hace muy pocos días em, con muchas Con de los las... expresos políticos y los que les han quitado su nacionalidad, los despojaron de sus propiedades. Bueno, por eso te digo que Sí. una de esas fue Gioconda, ¿no? Digamos, Yoconda Belli, su ta- hijo. y vos decís, pero ¿cómo pueden seguir avanzando? Es como que ellos tienen
una sed de venganza que yo creo que en realidad los va comiendo por dentro, a pesar de que mucha gente dice, no, no hay nada que los haga reaccionar, no hay nada que los pare. Bueno, yo sí creo que hay muchos mecanismos fuera de Nicaragua, porque sabemos que adentro de Nicaragua están pasando estas violaciones permanentes, violaciones que por otro lado comenzaron a desatarse con muchísima fuerza, porque también son anteriores al 18 de abril del 2018, cuando parecía que solo había una marcha para protestar sobre el seguro social y finalmente terminamos en un huracán de graves violaciones a los derechos humanos. La primera y la más importante de la violación fue violar la vida de tantas personas, que yo siempre digo, que lo hablaba con Paulo Bravo, que en ese momento estaba a cargo como director ejecutivo, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que pasó en Nicaragua fue más cruento, más violento y más rápido en muy poco tiempo de lo que venía pasando en Venezuela. Por eso también los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reaccionaron tan rápidamente, y esa reacción tan rápida, ¿sí? Que fue descender o ir a Nicaragua y firmar un pacto en ese momento, estamos hablando, recuerdo, del 2018, tener un pacto de diálogo con el gobierno que después se rompió, pero que recordemos que ese pacto que tuvo, que duró durante un tiempo con el gobierno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le sirvió para aprobar cientos de violaciones, de privación de la vida, de afectación a la integridad de las personas, de probar torturas, encarcelamientos, todos los grupos parapoliciales que estaban en el territorio. Todas esas pruebas, por ese descenso rápido al territorio de la comisión, hoy hacen posible que se hayan documentado, e incluso ustedes también saben que en la Argentina está corriendo un juicio muy importante que lo lleva adelante el estudio Richarte, eh, con posibilidades de seguir progresando para acorralar a la familia Ortega, que lo que va a terminar teniendo es en Nicaragua una cárcel, porque no van a poder poner un pie afuera eh, de, de su país, y además también todo hace que te llame la atención, que el mundo vea a través de estos expedientes que se abren en lugares como la Argentina, que también avancen las sanciones económicas para los dictadores de Nicaragua. Sí, el sentimiento y la sensación de una inmensa cárcel es la que sienten los nicaragüenses que viven en Nicaragua y pues que están bajo el dominio de esta terrible dictadura, menos este Medardo estaba compartiendo conmigo que somos 700,000 nicaragüenses fuera de Nicaragua. No, no es tanto como los 7,5 millones de venezolanos, pero es una cifra estratosférica, es una cosa nunca, pues no se había visto en la historia reciente de Nicaragua. Quería después con este comentario que estábamos haciendo, abrir si alguien tiene una pregunta o algún comentario que quieran hacer en este momento, antes que nos movamos al segundo punto que queríamos tocar de las elecciones en la Argentina, para que Paula María pues nos hablara un poquito de eso y nos empapara en esa situación. Parece que tenemos un request, quiero ver. Chiquitina, buenas noches. Pues nos vamos a mantener en este tema y después nos movemos a las elecciones de la Yo Argentina. solo Adelante. quería una pregunta con Paula, tal vez. Yo soy de la opinión de que a Daniel Ortega no le importa que lo dejen encerrado en Nicaragua. Entonces, digamos, ¿de qué sirve juicios como ese si a ellos no les interesa viajar, no les interesa salir? Ellos viven en una finca donde tienen, para ellos es un feudo. ¿Cómo nos ayuda ese juicio bajo esa perspectiva de que él puede vivir encerrado ahí y por lo que veo, los hijos también? Mira, yo creo, el juicio que está en la Argentina empezó con 14 acusados
y día a día cada vez son más los que están dentro de ese juicio. Yo no creo que esta sanción no llegue finalmente a otros miembros de la familia, ¿no? A miembros más jóvenes de que a los su vez hijos. tienen familia, que a su vez tienen hijos, a sus nietos. Yo creo que en un sistema familiar ser perseguido y no poder salir de tu país sí pesa y mucho. Y eso va creando un clima, incluso con miembros del ejército, ¿no? Porque em, todos sabemos la influencia que también todas las sanciones tienen, no solamente sobre Ortega Murillo, sino como sobre muchos miembros que acompañaron y siguen acompañando esta, es- Dictadura. este régimen totalitario que acecha en las calles y que en principio fue detrás de los opositores y que después fue tras la iglesia, ¿no? Siempre, hace unos días yo recordaba que ya se cumplió un año en agosto que Monseñor Rolando Sí, Álvarez años. es el preso político más incómodo para el Frente Sandinista. Yo no quiero creer, ni puedo creer que estas cosas que se van juntando, ¿no? Como el Papa diciendo, seguimos negociando, seguimos adelante, y va opinando sobre el régimen de Ortega. Todo esto va sumando un grado de incomodidad, reitero, que hace del diario vivir un clima muy, muy poco propicio para vivir en libertad o para estar tan tranquilo como, bueno, muchos de ustedes creen esto y dicen, ¿qué ganamos con estos juicios? Yo creo que la sociedad internacional valora muchísimo el avance de estos juicios. Y déjame decirte que estos juicios tienen la prueba absolutamente documentada desde el GIEI, ¿no? Que era el grupo de expertos internacionales que mandó la OEA, Sí, los sí. 4 que estuvieron en el territorio, que escucharon cada historia de las madres de Abril, cada historia de los perseguidos, y que además este juicio sigue juntando la prueba de los actuales expresos políticos hasta hace poco tiempo, ¿no? Los 222 expatriados. Así que me parece que esta recopilación que se hace en otros países es como la que va a abrir más rápidamente cuando tarde o temprano, porque recordemos que no hay mal que dure 100 años, y que tarde o temprano estos dictadores caen, cuando caigan, todo esto que se está juntando en otros lugares del mundo va a hacer que más rápidamente ustedes puedan vivir en libertad. Entonces, no me parece un tema menor subrayar, y no porque sea en la Argentina, si fuera en otro país diría lo mismo, solo que bueno, como conozco al doctor Richarte y hablo mucho con él, y además, bueno, compartimos la preocupación y han testimoniado personas muy relevantes que ustedes conocen, que todavía se mantienen en confidencialidad, que, reitero, han estado allí y han visto con sus propios ojos el dolor, la muerte y la persecución. Ya. No, si cascadea hacia las familias hay una mayor probabilidad. eh, yo no lo desestimo, es solo que a veces se siente que, o por lo menos es mi percepción, ¿verdad? Que tanto se va a lograr para que eso lo vote. No creo que eso lo vote, tienen que haber otras acciones para que lo vote. Yo creo lo mismo que vos, que tiene que haber muchas acciones al mismo tiempo, pero también hay una muy importante, ¿no? Que es que yo sé que muchos descreen de lo que voy a decir ahora, pero en el caso de muchos de los que están acá sé que lo apoyan, y estamos hablando de la unidad, de la verdadera unidad. Acá nosotros tenemos un libro muy importante que se llama El Martín Fierro, que dice, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, si no, los devoran los de afuera. Entonces, ahí también hay una enseñanza, un aprendizaje a través del dolor que todos ustedes están atravesando, algunos allá, otros con su familia allá, y otros que están, por ejemplo, en el exilio. Yo soy madrina de Freddy Navas, hablo mucho con él, y puedo sentir el dolor de la separación familiar, de la falta de trabajo, de extrañar su tierra, sus olores, sus comidas,
sus amigos, su familia. Esto es a puro dolor, como dice la canción. Muchas gracias por la respuesta y Y gracias por un el apoyo. momentito, gracias chiquitita. Solamente un momentito. El siguiente hablante será Aníbal y siguiente Carmelita. Muchas gracias. Buenas noches. Hola María, te saluda tu productor favorito. Honor que, Ay, hola, lindo, ¿cómo te va? honor que un día me hiciste. Hoy mencionaste que después de ver tu caricatura creías que algunos nicas te estimábamos mucho. Yo calculo que somos unos 5 millones, ¿oíste? Los que te ¡Wow! estimamos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muchas gracias. Nada, decirte, querida Paula, que tu optimismo siempre nos oxigena. Cada vez que das una entrevista, nos llenas de esperanza porque nos haces ver una luz al final del túnel que para nosotros es muy difícil de ver. Porque vos que sos una Mm, mujer que ha recorrido el camino de la diplomacia, sabes que aunque sea no inmediato, tiene que haber una salida, porque esto no puede ser para siempre. así es. Pero ya preguntando un poco más puntualmente, ¿a qué crees vos del desgaste de las instituciones actuales, OEA, ONU, Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, cuando se encuentran con situaciones que son aberrantes completamente de monstruos prácticamente que no obedecen a ningún tipo de escarnio internacional, a ningún llamado público de la atención, a ninguna carta diplomática? ¿Estarán agotados ya estos recursos? ¿Será hora de ir cambiando? ¿Será que en el futuro se verán otro tipo de organizaciones o se modificarán algunas cosas? ¿Para dónde crees tú que vamos, querida Paula? Bueno, querido Aníbal, nosotros tenemos que saber que América continúa siendo la región más desigual del planeta y que hay emergencias, ¿no? Permanentes porque hay nuevos actores que demandan participar activamente en todos los sistemas políticos. Hay distintos niveles de lo que llaman estatalidad, hay alta conflictividad y todo eso también se ve en un profundo desgaste de algunos de los organismos que vos mencionaste. Pero en algunos casos en particular, como por ejemplo la OEA, yo también noto eh, un, un desgaste con el tema Nicaragua eh, por cómo se lo enfrentó desde el primer momento, ¿no? Es como, eh, soy bastante crítica de no haber podido mantener más tiempo un puente, un, una mano extendida para seguir para continuar hablando con el gobierno. em, y la verdad es que esta situación también del continente nos afecta y mucho a todos con algo que quedamos en llamar la polarización, ¿no? Que no es solo propia de Nicaragua, sino que eh, es propia de muchos de los países que atraviesan eh, crisis que tienen que ver con que existen estructuras de poder muy concentradas. Por supuesto que esto en Nicaragua es clarísimo. Pobreza o todo lo que es el tema económico muy fracturado porque no existe suficiente competitividad. Y entonces yo creo que todas estas estos puntos unidos a la inequidad, a los problemas étnicos, culturales, bueno, debilitan la democracia y a su vez también no han tenido los distintos gobiernos de la región una continuidad para sostener la defensa a favor de la democracia. Fíjense que en la última asamblea de la OEA, ya Brasil, ahora con Lula, no tuvo la misma posición eh, que tenía años atrás. Eso es una diferencia radical. Yo recuerdo cuando estaba allí y Brasil era un gran protagonista del grupo de Nicaragua para defender las medidas para parar con la violación de los derechos humanos y resulta que ahora en la última asamblea este cambio de régimen
afectó muchísimo también porque recordemos que Brasil es uno de los 4 grandes países que influyen en este organismo, ¿no? Quienes más dinero ponen son Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Y México y Brasil ahora han cambiado de signo político. Entonces eso también ha influido en este ir y venir permanente que los tiene a ustedes, y con razón, en muchas ocasiones, desilusionados. Ahora, la ONU es más complicada porque, bueno, allí tenemos más de 190 países y entonces América se desdibuja en parte, pero también creo que han tenido ustedes éxitos, ¿no? Como por ejemplo el cambio de funcionario en este banco tan importante, creo que ha sido un triunfo de los nicaragüenses. Creo que sí, definitivamente. Sí, solamente quería hacerle una pregunta a Paula María de monimboseña a monimboseña. Listo, acá estoy. Mira, yo soy yo salí muy pequeña de Nicaragua en los años 80, a principios de los años 80, Ujú. y se fue Daniel Ortega, y te estoy hablando más como mis padres, más que yo, porque hasta cierto punto era consciente, pero pues yo no estaba en política, mis padres nunca tampoco han estado en política. Pero hasta cierto punto yo creo que mis padres algún día esperaron que hubiera justicia cuando Daniel Ortega dejó el poder. Mi pregunta es la siguiente: ¿vos crees que cuando Daniel Ortega se vaya va a ser posible una justicia para Nicaragua? Claro, Gracias. claro que sí. No, no solo lo creo, estoy convencida. Porque Nicaragua es un caso que toca el corazón de cada vez más personas en el mundo entero. Y además es una dictadura tan alevosa, pero tan descarada, que es imposible no verla. Es imposible callarse, es imposible que no llame la atención, porque esto que hablábamos con Desteli, que es el cierre de instituciones de educación, ¿no? Para decirlo, porque hubo varias, o más de 3.400 organizaciones de la sociedad civil clausuradas, la prensa perseguida, los religiosos, o sea, todos los temas, la falta de libertad de expresión, la falta de libertad religiosa, la falta de libertad de decir, de actuar, de vivir en su tierra, de la nacionalidad, es como una cosa tras otra que va sumando a cada vez más inequidades, más injusticias, y que cada vez más llama la atención. Y más allá de que en algún momento todos nos vamos a morir, ¿sí? Tarde o temprano todos nos vamos a morir. Dicen que yerba mala nunca muere en mi país, no sé cómo lo dirán ustedes, pero yo creo que sí, que todos nos vamos a morir. Así que, como les dije antes, no hay mal que dure 100 años, pero mientras tanto hay que prepararse, y hay que prepararse para hablar sin tapujos y sin miedo de un diálogo democrático que reúna a todos los actores para poder, bueno, en el rugby es un deporte que en mi país se juega mucho, está lo que se llama el scrum, ¿no? Cuando todos se juntan, cuando todos se abrazan y empujan hacia el mismo lugar bueno, en el fútbol americano también pasa eso. Y realmente, cuando yo soy gestora de conflictos, además de ser abogada, me dediqué a la mediación, ¿no? Y el mediador es un tercero neutral que ayuda a las partes a negociar. Pero no hay como el poder del diálogo. Esto no es una frase que yo digo. Yo creo que ustedes pueden salir adelante, pero mientras tanto tienen que insistir y dejar la pelea a un lado, y que bueno, y que el grupo tal, y que el grupo no tal, y que fulano, y que qué dijo cuando lo escucharon en privado, y mira qué mal que habla de aquel y de este. Y yo creo que en realidad cuando se pelean los de adentro son funcionales a la dictadura. O sea, cuando más se critican y más se sacan los trapos sucios, porque acá decimos que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Cuanto más los sacan afuera y más confrontan, más la dictadura se ríe y más tiempo se queda. Por eso, vuelvo al diálogo, ¿no? Como un proceso donde hay una genuina interacción, es decir, actúan las partes y son proactivas y salen a la búsqueda del encuentro. Y además
en un diálogo uno no renuncia a su identidad, no deja de ser uno y pasa a ser el otro. No, yo soy quien soy, pienso como soy más de derecha, soy más de izquierda, soy más de centro, no renuncio a mi identidad, pero sí lo que reconozco es la validez de lo que los otros reivindican, trato de ponerme en su lugar, lo escucho de una manera activa. Ahora, lo que yo no tengo duda es que el diálogo institucional, el diálogo democrático entre los nicaragüenses tiene un factor en común, que es llegar a elecciones libres, justas y democráticas para tener una verdadera democracia. Entonces yo creo que no pueden descansar en la búsqueda de ese puente entre ustedes. Muy bien, gracias, Pablo María. Pues nos vamos a mover a la siguiente pregunta que queríamos hacerte sobre las elecciones en la Argentina. También quiero decirles pues de que si Pablo María es una ferviente defensora de su país y de todo, con todo respeto, pues ella no está acá para ah, hacernos escoger un partido o llevarnos a que tomemos un lado o el otro, sino simplemente darnos a grosso modo una idea de lo que está pasando. A mí me llama mucho la atención porque en la Argentina existen 46 millones de argentinos, Así es. sí, y están concentrados la mayoría en la provincia de Buenos Aires, con el voto de 37%, con 13.110.768 del total del país. Le seguiría Córdoba, Santander y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no entiendo mucho Bueno, ahora te eso. explico. Santander es Santa Fe. Oh, ¿y qué es Ciudad Autónoma de Ciudad Buenos Aires? Autónoma de Buenos Aires es lo que llamamos la capital, Buenos Aires. Lo que Oh, pasa es ok. que en realidad son 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería la provincia 24, pero tiene un régimen jurídico diferente. Sería una provincia más, pero Como Washington, D.C. exactamente, algo parecido a eso. Mira, yo más allá de que todos los que me conocen saben que cuando fui embajadora fui por el partido PRO, que fue el partido del presidente Macri. Yo me fui un poquito antes de mi silla cuando habíamos perdido las primarias, porque yo sentía que primero tenía que defender a mi gobierno para después, si ganábamos las elecciones generales, volver y seguir defendiendo, por ejemplo, con tanto amor a Nicaragua. Nosotros perdimos en el 2019 y nos estuvimos preparando estos 4 años para volver al gobierno. En las últimas elecciones primarias hubo una definición entre 3 grandes bloques. Uno de ellos fue mi partido, que tuvo alrededor del 29%. Otro fue el partido de Milei, que es un partido que se dice muy, muy extremadamente liberal, más cercano a Trump. Y el partido que gobierna actualmente, que es el como llamado Partido Peronista, que tuvo 28%. Es decir, hubo muy, muy poca diferencia entre los 3 bloques y el 22 de octubre estamos listos para ir a las generales. Así que todo puede pasar, todo puede pasar. En lo personal estoy trabajando para la candidata que salió del partido de Mauricio Macri. Mauricio Macri no se va a presentar, se va a presentar Patricia Bullrich, que es la ex ministra de Seguridad de Macri, el Partido Libertario con Javier Milei, que es como un personaje así como parecido a Trump, ¿no? Que grita, que tiene ideas extremas y que muchos jóvenes lo siguen, porque en la Argentina también la gente está enojada con la clase política. No es un fenómeno, como decía antes, no es un fenómeno de América la polarización y el hartazgo hacia los políticos, que la gente siente como que, bueno, finalmente en qué me cambian la vida, pero bueno, nos meten a todos en la misma bolsa cuando en realidad no todos somos iguales y entonces hubo una sorpresa muy grande, lo que le llaman cisne negro, que fue la fuerza de Milei, que lo votaron muchos jóvenes.
el partido actual, el partido peronista, el que está gobernando, les quiero decir que tiene una inflación de más del 120% anual y las cifras de pobreza son del 40%. Es decir, no habían tenido una peor elección como la que tuvieron hace pocos días atrás en las internas y ahora están de una manera descontrolada largándole a la población, algo que ustedes también conocen, lo que se llama el plan platita, dando subsidios, regalando todo tipo de electrodomésticos, subsidios, bueno, lo que aquí llamamos prebendas, utilizando la plata de todos, porque hay un nivel de desesperación muy grande pensando que se queden afuera del balotaje, porque en las elecciones argentinas tenés primera vuelta, tenés las primarias, que son obligatorias, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, tenés las elecciones generales, que tenés unos requisitos que tenés que cumplir para poder ganar en primera vuelta, eso no se estaría dando por el porcentaje que te exigen tener, que es más de 45%, y solo en ese caso ganaste primera vuelta y otros detalles técnicos más, pero la idea, todo hace pensar que puede haber un balotaje que es en noviembre. Estabas mencionando antes de que Brasil, México y la Argentina son primordiales para la estabilización de la política y la economía de América Latina. A la Argentina es importante para la América Latina por toda la influencia económica, política y de liderazgo que tiene la Argentina en nuestros países. Eh, yo espero, ¿verdad? Les deseo, ya que tienen ese gran derecho al voto, de que los argentinos no se vayan, pero es lo que vos decís, eso es lo que está de moda. No se vayan al extremismo, ni de ni un lado ni del otro. No puedo tomar ni decir nada ni de uno ni del otro, más que del partido gobernante, pues de que ha sido tan triste ver a un país tan fuerte económicamente, verlo decaer de la manera que lo ha hecho. ¿Es Patricia Bullrich la candidata del partido PRO Sí, o no, no? es Patricia Bullrich, la candidata en nuestro partido. Ella fue la que ganó la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Fue inesperado también porque había muchísimas expectativas de lo que llamamos aquí el círculo rojo, que son los empresarios, los sindicatos, los que mueven como por arriba los hilos de un país. Ustedes bien lo saben también porque eso pasa en todas las sociedades. Todos ellos pensaban que ganaba el otro candidato, pero se impuso Patricia. Patricia es una mujer que está muy cerca de la gente y que está totalmente en contra del populismo, que es lo que hace este gobierno, ¿no? Digamos, repartir dinero, decir, Dar no, pero prebenda. es tremendo, porque además ellos mismos están en el poder. Nosotros tuvimos una pandemia donde estuvo la Argentina cerrada. Vos decías anteriormente la importancia de la Argentina. Imagínense que un país que tiene la extensión de la Argentina de norte a sur, de este a oeste, con 46 Correcto. millones de habitantes, que además es un país de paz, porque nosotros hemos pasado por la dictadura y hemos ya superado ese momento, y también la CIDH, quiero decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ese momento fue una gran aliada nuestra para poder desentrañar los crímenes de lesa humanidad. Entonces yo Correcto. también vi reflejada la historia de Nicaragua en el pasado que pudo superar la Argentina. Definitivamente los que sabemos de historia podemos recordar los gobiernos de dictadura militar, de juntas militares, eh, que pues hicieron tanto daño a la Argentina. Vamos a abrir las preguntas, ya que nos quedan aproximadamente unos 15 minutos. Les quiero recordar a las personas que van a hacer preguntas o comentarios que Paula no está aquí pues para convencernos de un partido o de otro, sino de una opinión experta. Es una politicóloga que de gran experiencia. Así es que pues
le damos, no sé, Coy, creo que sería Arnold. Arnold. Sí, Adelante, porque Arnold, Celestino no te está. pido pues que con todo respeto a nuestra invitada, ¿verdad? Gracias. Buenas noches, gracias por el espacio. Qué placer escuchar, oír a Paula María Bertol, que tanto significado para Nicaragua, la embajadora nuestra de Monimboa, todo lo que hemos aprendido. Ya había tenido una consulta con Paula María Bertol acerca de los cambios políticos que se daban en los últimos años de los gobiernos. Em, Acaban de mencionar algo de las primarias, interesante eso que mencionabas, que es diferente. A ti, para Nicaragua no es muy parecido, más parecido a Estados Unidos. Patricia, yo preguntaba algo porque no conozco mucho de la política argentina, pero los resultados dieron como que la capital la ganó el peludo este, no sé cómo se llama, el Milei. partido de Milei. Eh, Mi pregunta es esta, ¿cómo revertir en 2019 los votos en la capital fueron mayores? ¿Cómo se piensa revertir o esto es una tendencia? Tal vez me explica un poco. No, Muchas no, gracias, entiendo, buenas noches. entiendo. Mira, Milei fue lo que se llama un cisne negro, ¿no? Una aparición inesperada que ningún encuestador vio venir. Le daban un porcentaje entre 20, entre 14 y 20%, y finalmente cerró la elección definitiva de las PASO, de las primarias, con un 29%, altísimo, porque además él fue el candidato más votado porque los otros partidos tuvimos internas, con lo cual sumados los dos candidatos de cada interna, ni siquiera llegaron a los puntos que él sacó. Por ejemplo, mi partido con los dos candidatos tuvo 29, es decir, él tuvo muchísimos votos. Ahora bien, solo en 2 provincias de toda la Argentina ganó mi partido, y en muchas y en otras pocas ganó el peronismo, el oficialismo. Milei, si no me equivoco, aproximadamente ganó en 19 provincias. Fue, de nuevo, lo que decimos un batacazo. Ahora bien, creemos que Milei expresó la bronca que tienen tantos argentinos por el fracaso económico, por el fracaso en la pandemia, por un gobierno con un presidente que es inexistente. Hace meses que nadie nombra al presidente. La vicepresidenta Fernández Kirchner apareció hace unos días después de 2 meses de no decir una palabra en público. Es algo increíble. Nunca en la vida, en la historia de la Argentina, había pasado una cosa así. Y el que es el candidato actual es el ministro de Economía. Lo que nosotros creemos es que se va revirtiendo a través de una campaña muy fuerte, basada en propuestas y también en decir, los argentinos tenemos todo como país, pero la Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada, y necesitamos un liderazgo con experiencia, porque Patricia Bullrich es una mujer que realmente ha atravesado todo un camino enorme y de cambio, y decimos que nosotros somos un cambio profundo. Y lo que tiene Javier Milei es que de a poco también él en esta misma campaña fue eh, variando sus propuestas. Primero empezó a decir que iba a dolarizar la Argentina, y ahora empieza a decir que no se puede, que no están así, que permitían la venta de órganos, y ahora que no están así. O sea, lo que se está viendo es que va cambiando lo que proponía al principio, porque se da cuenta que no es real, que no se pueden hacer muchas de las cosas que él proponía. Y además que tampoco se cree que los jóvenes lo están votando porque han leído sus propuestas, sino porque están hartos y porque ven en él lo completamente nuevo. Como que dicen, bueno, algo así que pasó en el 2001 en mi país, que se vayan todos. Nosotros estamos diciendo, esa no es la solución para un país. Nosotros tenemos democracia hace muchos años y tenemos la experiencia y tenemos el coraje
y tenemos una candidata que es muy buena. Y bueno, creemos que sí vamos a poder revertir ese resultado porque también nos damos cuenta que cuando el miedo de que gente muy inexperta y con ideas muy extremistas que no se pueden aplicar, ese miedo de votar a esas personas puedan definir el nuevo gobierno de la Argentina, bueno, creemos que muchos de esos votos van a venir a nosotros y que vamos a poder entrar en el balotaje. Muy bien. Qué interesante cómo trabaja la democracia cuando la democracia existe. Yo creo que está pasando que un voto contra el gobierno que está en este momento gobernante. Coy, si los invito a las personas que están pidiendo la palabra, que si nos limitamos a 1 minuto y medio de preguntas para que Paula María las condense y nos conteste a Pinolero, a Isidro y a Julius de Soto, pero podemos compensarlas en 1 minuto y medio cada uno de ustedes si no les molesta. Adelante, Pinolero. Hola, sí, buenas noches. Iba a hacer una pregunta que está un poco relacionada con lo que he estado hablando. Eh, el Papa Francisco tenía pensado ir a Argentina, muchos le estaban reclamando que por qué no había ido. Al parecer había propuesto una fecha tentativa de ir, Ujú. pero todo va a depender, dijo el arzobispo de Argentina, que ahora es el top en la Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo él, de que todo va a depender de cómo sucedan las cosas en Argentina. Entonces, ¿usted cree que en Argentina cómo está el asunto de la fe? ¿Está un poco la secularidad o habrá gente esperando al Papa? ¿Cree que la iglesia de alguna manera tendrá algún tipo de rol? Por ejemplo, los sacerdotes villeros tuvieron una misa en desagravio por los insultos que le dijo Milei al Papa y Ujú, como que a algunos se les está haciendo costumbre de estar insultando al Papa. Tenemos Ortega, ujú, ujú. ahora este señor. Sí, Gracias. creo que, muy buena pregunta. Deseo que el Papa venga en marzo, ya lo anunció, pero por supuesto puede llegar a depender de eso porque para el caso de que gane Milei, que no creo que eso ocurra, y además la iglesia, como vos dijiste, con los curas villeros, empezó a hacer una defensa extrema del Papa, diciendo, digamos, describiendo una personalidad de cierta peligrosidad por su inestabilidad y además porque fueron muchos los insultos que Milei tuvo contra el Papa. Entonces, acá la iglesia está reaccionando, pero yo soy muy creyente y a pesar de que hay gente que no lo es, todos esperamos la presencia de uno de los argentinos que va a quedar por siempre en la historia y más destacado sin duda de nuestro país, además de Messi. Oh, por favor, Zapata. Sí, gracias. Gracias a la invitada. Saludos al grupo. Y bueno, a mí me he estado escuchando y me interesa una pregunta para claro. Por ejemplo, yo siempre he tratado de ver que en muchos países de Latinoamérica el porcentaje de votantes de la población ronda ya siempre por el 60%, si no me equivoco, a más o menos, Ujú. que yo lo considero bajo. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cuánto es el porcentaje en Argentina? La edad para votar y la edad para votar y cuál es tu opinión de la independencia del colegio electoral, o sea, quien cuenta los votos. Ahí lo dejo. Gracias. Muy bien, Zapata, te cuento. La edad para votar es de 16 a 18, no obligatoria, y a partir de 70, no obligatoria. Nosotros estamos convocando a los mayores de 70 porque Patricia tiene una enorme cantidad de votantes en ese público, que son los jubilados, muchas personas que ya pasaron mucho sufrimiento en nuestro país y creen que nosotros somos la opción más moderada y más racional y más seria.
y con más experiencia. Y también me preguntaste, el sistema electoral hoy está garantizado porque, bueno, hay contrataciones que hemos hecho en el gobierno de Macri que con empresas muy serias que aseguran los centros de votación. No sabemos con los que puedan llegar a ganar, esperemos que siga así porque nosotros estamos convencidos que vamos a ganar, pero hay independencia del sistema electoral, hubo que hacer algunos ajustes de parte del gobierno porque en los últimos cambios de funcionarios eh, quedaba sospechado uno de ellos cercano al presidente. Bueno, eso se arregló, así que estamos tranquilos en las elecciones. A ustedes ya les va a pasar también, aunque no lo puedan creer, pero ahora Paula, Amén. hay transparencia. Paula, ya que no me tomé mucho tiempo, tocaste un punto que a mí me interesa, que creo que lo había escuchado de Chile. O sea, tú nos estás diciendo que es obligatorio ir a votar. Eso para que les quede claro a los nicaragüenses, porque a mí me parecería que es uno de los problemas en Nicaragua, en muchos países, porque en veces tal vez el 45, el 40% de las personas votan, porque no es obligatorio. ¿Nos estás diciendo que es obligatorio para el de 18 a los 70 años? Gracias. De 18 a 70 años es obligatorio, hay una multa si no van a votar. La verdad que la multa es muy baja, con lo cual hay mucha gente que no le interesa esa multa. En las últimas elecciones hubo una concurrencia del 69%, aproximadamente 70%, que siempre suele ser menor en las internas que en las generales. En las generales hemos llegado a cifras históricas de 81%. Hay 11 millones de personas que no fueron a votar en agosto y esperamos que de esas 11 millones muchas personas se movilicen y la vayan a votar a Patricia Bullrich. Así que hay como mucha campaña acerca de no dejen de ir a votar, por más que el voto no sea obligatorio en el caso de los mayores de 70. Yo tengo un amigo que tiene una mamá de 98 que dijo, la quiero ir a votar a Patricia aunque me lleven en camilla. Así que bueno, estamos con grandes expectativas y que cada vez vote más gente es lo que queremos. Bueno, vamos a nuestra última pregunta. Creo que tenemos a alguien más, ¿verdad, Coy? ¿O ya se fue? Julius. No lo veo. Estaba esperando pacientemente y lo perdimos. A Paula María, gracias. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros los nicaragüenses, pero sobre todo con Somos la Resistencia. Tenés una humildad increíble porque te molestamos y yo tengo la paciencia de esperarte porque de verdad pues que todos tenemos mucho cariño, admiración por nuestra nicaragüense adoptada. Espero que en cualquier forma de los nuevos gobiernos de la Argentina, vos seas una voz viva, porque conoces el área, conoces nuestros sentimientos. Espero de todo corazón que you get your heart's desires, que logre tu partido, ya que la democracia se trata de eso, de diversidad, que logres llegar al gobierno y si no, pues que ojalá pues te eligieran y te hicieran una servidora, porque eso es lo que ha sido todo este tiempo, una servidora al servicio del pueblo argentino. Y buenas noches, Coy, si querés decir buenas noches, muchas gracias. Oh, Lady, buenas noches. Lady, ¿cómo estás? ¿O solo estás escuchando? Bueno, Lady es una buena amiga, somos la Resistencia, una comunidad, de eso nos tratamos. Y hoy, Aquí Lady, estoy, aquí estoy. bueno, Es nos que sí, estoy escuchando, porque qué agradable haber escuchado a Paula María y qué agradable también escucharlas a ustedes. Siempre es un honor el de estar aquí en Somos la Resistencia y bueno, deseamos que tengamos muchos espacios más así. Gracias. Gracias, gracias. Lady. Gracias, Esteli. Para mí no es una molestia poder conectarme con ustedes y reconectarme y volver a actualizar todo este sentimiento enorme que me nace desde lo más profundo
porque me siento muy representada en lo que están pasando y además porque sí, realmente yo creo en el optimismo, ¿no? En esta cuestión de caerse y levantarse, de no bajar los brazos y, como dicen muchos de ustedes, de seguir buscando la luz al final del túnel, porque estoy segura que muy pronto yo voy a poder estar en Nicaragua, voy a poder conocer mi lugar, Monimbó, y, y abrazarlos a todos muy fuertes. Vamos a poder ir al mar, vamos a poder ir de Exacto. vacaciones a las montañas y miles de cosas. Ese es el sueño que mantiene a este montón de nicaragüenses que estamos aquí en esta sala, el sueño de regresar, el sueño de Así es. ir a Monimbo, ir de compras al mercado de Masaya. Lindo. Definitivamente. Bueno, muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches a Sí, fue un gusto todos. estar de regreso en el espacio. Un Los abrazo. veo el jueves con otro invitado y la próxima semana también. Muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga y que viva Nicaragua libre. ¡Viva! Que viva Nicaragua libre. ¡Que viva!